Buenas noches, hermanos y hermanas. Le damos gracias al Señor por permitirnos una noche más unirnos por este medio para poder disfrutar, para poder estudiar, para poder rumiar, para poder trabajar con la palabra del Señor, palabra que es alimento para nosotros, que es gozo, que es fortaleza, palabra que nos sostiene, palabra que nos da vida y vida en abundancia. La lección de esta noche es la lección 9 de nuestro expositor y vamos rápidamente a ella y vamos a orar al Señor pidiéndole que nos ayude. Señor, te damos gracias en esta noche por tu amor y por tu misericordia y te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor, como poderoso gigante. Te damos gracias, Señor, porque en medio de esta pandemia, Padre amado y eterno, tú nos has fortalecido, Señor. Señor, muchos hemos tenido ansiedades, angustias, tristeza, penas, por cosas, Padre amado, que nos acontecen, pero sabemos, Señor, que tú cuidas de nosotros, mi Señor, como cuidas de los pajaritos, de los animales, Señor, del campo. Nuestra confianza está puesta en ti, Señor. Todo nuestro ser está puesto en ti, sabiendo, Señor, que tú estás presente en nuestras vidas. Ahora te pedimos, Señor, que tú bendigas la clase de esta noche, Señor. Que tú nos ayudes a discernir, Padre amado, las palabras que tú quieres que nosotros atesoremos en nuestro corazón, Señor. Que tú nos ayudes, Señor, a que esta palabra se convierta en vida, Señor, en todo nuestro ser, de tal manera, Señor, que yo la pueda poner por obra para la bendición, Señor, de otras vidas, pero también para tu gloria, Señor. Gracias una vez más te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues como los decía, en esta noche tenemos la lección 9 y esta lección se titula El Señor ama la justicia. Y durante estas 8 lecciones, con la de hoy 9, nosotros hemos trabajado diversos profetas y cada profeta ha planteado el tema de la justicia desde diferentes perspectivas, pero siempre trayéndonos a la luz que aunque en el mundo haya injusticia, Dios siempre es justo. Y qué bueno que la lección de esta noche se llama El Señor ama la justicia, porque esto nos da a nosotros entonces esa fortaleza, nos da a nosotros ese ímpetu para que nosotros podamos entender que aunque en nuestra vida se obre injustamente y aunque a nosotros nos pasen eventos de injusticia, el malo, el injusto, aquel impío que quiere atacar a los hijos de Dios, nunca va a quedar, riéndose, sino que como el Señor ama la justicia, Él la va a hacer. La lección de hoy entonces está tomada del libro de Isaías. Solamente tenemos unos pocos versos, el capítulo 61, los versos del 8 al 11, y el capítulo 62, del verso 2 al 4a. El propósito de la lección esta noche es explicar la esperanza de vindicación o de justicia para los justos y fieles de Dios. Segundo, anhelar la salvación y la restauración del pueblo de Dios. Y tercero, comprometer nuestra vida a tomar decisiones justas en nuestro diario vivir. Ustedes saben que siempre antes de comenzar una lección me gusta ponerlo en contexto y tengo entonces que hablar algo a grandes rasgos del libro de Isaías y de el lugar donde esta porción bíblica que vamos a estar estudiando está colocada. El libro de Isaías contiene la profecía histórica de la sociedad israelita de cerca del siglo 8 a.C. Además de remarcar los fracasos del pueblo, el profeta hace notar que Dios siempre conserva un remanente de creyentes por medio del cual Él obra. Como sabemos, Isaías habló más que ningún otro profeta del grandioso reino al que entrará Israel en la segunda venida del Mesías. También explicó sobre las profundidades del pecado de Israel y las alturas de la gloria de Dios y su reino venidero para aquellos que se mantenían fieles.
El ministerio de Isaías comenzó en el año que murió Usías y se piensa que el profeta tenía alrededor de 25 años cuando comienza su ministerio, que se alarga, ¿verdad? En los reinados, como dijimos, de Usías, de Jotam, de Acaz y de Ezequías, todos ellos reyes de Judá. En la historia de Israel, esos años fueron de grandes luchas, tanto en el plano político como en el plano espiritual. Recordemos que este es el momento donde el reino está dividido. Así que el reino del norte, que es Israel, se hallaba muy deteriorado en lo político, en lo espiritual y en lo material. Y a la postre cayó ante el imperio asirio en el año 722 a.C. Por lo que parecía también que el reino del sur, que es Judá, se iba a colapsar y caer ante Asiria, porque Asiria lo estaba presionando y habían enemigos de Asiria que estaban tratando de hacer negociaciones con Judá para ir contra Asiria, y Judá tomó partido de esto y fue contra Asiria, pero había terminado siendo vasallo de ellos por cuanto Asiria había ganado. Así que durante estos conflictos políticos y la decadencia espiritual, Isaías surgió para proclamar un mensaje al pueblo de Judá, el cual decía que la nación tenía que confiar en Dios, quien había prometido un reino glorioso, su acompañamiento y su justicia. Isaías exhortó al pueblo a que no confiara en Egipto ni en ninguna otra potencia extranjera para que lo protegiera, porque el Señor era la única protección que ellos necesitaban. Así que Isaías le va a hacer un llamado al pueblo de Judá a que reanudara su relación de pacto con Dios en una forma correcta. Estos reyes que yo mencioné, donde Isaías estaba profetizando, habían sido reyes en su mayoría que no habían tenido el control del pueblo, y de todos el rey Acaz había sido muy malo. Ezequías había tratado, ¿verdad?, de hacer una reforma política, social y religiosa, pero sin embargo era necesario que todo el pueblo se integrara y todo el pueblo entendiera que necesitaban tener una relación de pacto correcta con Dios, porque ellos vivían en pecado y sus generaciones habían vivido en pecado, y esas consecuencias iban a arrojar en ellos condiciones nefastas, tanto en el carácter individual como en el carácter nacional. Dios iba a juzgar a la nación debido a sus promesas hechas a Abraham, pero al final Dios iba a restaurarlos a su tierra con todas las bendiciones del reino, porque Dios es justo y haría justicia con ellos. Isaías sabía que Judá estaba destinada a ir al destierro, por la manera en que como se estaba comportando, por la manera en que sus reyes también se comportaban, por la manera en que estaban haciendo las cosas y las injusticias que se estaban viendo dentro del pueblo. Esto mismo había ocurrido atrás con el reino del norte, con Israel. Así que por consiguiente, el libro de Isaías está dirigido a dos grupos de personas. Primero, a los de su generación, que se habían apartado de los deberes recibidos a través de la ley mosaica. Y segundo, a aquellos que en el futuro estarían viviendo en el exilio. Isaías exhortó al primer grupo a que recuperara la santidad y la obediencia a Dios, y al segundo lo consoló asegurándole que Dios restauraría la nación a su tierra y establecería su reino de paz y de prosperidad. Así que el libro de Isaías también tiene una peculiaridad, y es que tiene varias fases editoriales o secciones con sus autores, los cuales les quiero mencionar porque cada sección va a tener un énfasis. De ahí entonces que este contexto que yo le haya traído tiene varias fases dentro de cada reinado, porque tenemos que entender que lo que el profeta Isaías está proclamando a la nación de Judá es
está aconteciendo un momento crítico en la vida de ustedes. Ya el reino del norte se fue al exilio, ha desaparecido. Dios quiere tener misericordia de ustedes, hacer justicia por amor al pacto que ha hecho. Sin embargo, si ustedes no obran, estamos profetizando que ustedes van a ir al exilio, pero también que va a haber una restauración. Y eso entra dentro de las diferentes secciones de este libro. La primera fase editorial o sección, cuyo autor fue Isaías, comprende los capítulos del 1 al 39. Y en esta sección Isaías va a condenar con dureza el pecado y la infidelidad de su pueblo, que con su conducta ofendía a Dios, el Santo de Israel. Ellos abandonaron a Dios y con desprecio habían vuelto a la idolatría, a la inmoralidad y a la injusticia. Dios es justo y exige justicia de parte de quienes le tributan adoración. Pero mientras no deje de oírse en el pueblo el clamor de los oprimidos, mientras las manos de los que ofendan y sacrifican estén manchadas de sangre inocente, el culto del templo no será otra cosa que un simple ceremonial hipócrita y vacío de contenido. Ahí tenemos los primeros 39 capítulos. La segunda fase editorial o sección, cuyo autor se le denomina el Deutero Isaías, comprende los capítulos del 40 al 55, que mayormente constituye una narrativa histórica. Y aquí el autor se dirige a los israelitas exiliados en tierras lejanas de Babilonia. La esperanza de un próximo retorno a la patria y la reconstrucción de la ciudad es un anuncio de regocijo y de gozo. Dios es el dueño del universo y nada se escapa a su dominio, por lo que a pesar de sus duros sufrimientos en el exilio, Dios se mantiene fiel, los liberará y los repatriará. Al pequeño remanente que queda, Dios le hará justicia. Y la tercera fase editorial o sección, cuyo autor es el Trito Isaías, comprende los capítulos del 56 al 66 que vienen después de la parte histórica. Y aquí los mensajes son a los repatriados de Babilonia. El profeta trata de luchar con el desánimo y el cansancio que se había apoderado de quienes, faltos de medios y soportando la enemistad de las naciones vecinas, trabajaban para reconstruir su nación. A pesar de la oposición y la injusticia imperante del exterior, de los enemigos, Dios vuelve a prometerle a ellos su presencia. Así que los versículos que vamos a estudiar hoy pertenecen entonces a la sección del Trito Isaías y nos ubica entonces en la época del post-exilio, donde un remanente regresa a Israel para la reconstrucción de la ciudad Jerusalén, que en el contexto de Isaías se le llama Sión. ¿Ok? Que habiéndonos puesto más o menos y ubicándonos en este contexto histórico, vamos a mirar que el capítulo 61 del libro de Isaías es uno de los más importantes del Antiguo Testamento. Los versículos del 1 al 3 describen la misión que ha sido dada al pueblo de Dios, que consiste en proclamar buenas noticias, anunciando que Dios desea liberar a las personas cautivas y oprimidas por el pecado. Y este fue el texto que Jesús leyó en la sinagoga de Nazaret cuando asumió su misión proclamadora de las buenas nuevas del reino. Y él dijo: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que están de luto, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé esplendor en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Aquí se describe la investidura del profeta para anunciar las buenas nuevas de salvación y de justicia. Fue la misión que asumió Jesús y es ahora la misión que debe asumir la iglesia, que debemos asumir nosotros dentro del mundo en el cual habitamos. Los versículos del 4 al 7 nos hablan de la reedificación de la ciudad,
reedificarán las ruinas antiguas, levantarán lo que antes fue asolado y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y los que habían sido sus opresores serían sus servidores en las faenas pastoriles y agrícolas. Y el texto dice: extranjeros apacentarán vuestras ovejas, e hijos de extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Mientras la ciudad es reedificada, los israelitas podrán dedicarse a las faenas espirituales que son propias de los sacerdotes, pues el sustento material les será asegurado por los extranjeros, y ahí entonces ellos serían recompensados. Mientras los enemigos de Israel se habían alegrado al verlos tan decaídos y humillados, ahora Israel iba a poseer honra, con lo que le corresponderá así la exaltación actual del abatimiento anterior. Por eso el texto dice: en lugar de vuestra doble vergüenza y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en su tierra poseerán doble porción y tendrán perpetuo gozo. La restauración de las ciudades de Judá que habían sido asoladas por los asirios eran una preocupación primordial en los días de Manasés. Pero hablando espiritualmente, los santificados de Dios tienen que hacer una restitución de las desolaciones causadas por muchas generaciones de depravación y pecados heredados. La justicia requiere que Dios restaure a su pueblo y le dé el doble en compensación de sus sufrimientos. No porque el pueblo se los merezca, sino porque Él, o sea, Dios, es justo y su justicia obra misericordia y su fidelidad renueva entonces el pacto. Los versículos de la lección de hoy comienzan de aquí en adelante, en los versos del 8 al 11, por lo que vamos a darle lectura a los 11 versos completos. Y dice el texto: yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por eso afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto eterno. La descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vean reconocerán que son un linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. En el versículo 8, Dios afirma que ama la justicia y rechaza los actos de maldad. Reafirma el pacto que hizo con ellos, y ese pacto nosotros lo vemos en el Éxodo capítulo 19. En el versículo 9 asevera que el pacto se hará de tal forma que no solo ellos, sino también sus descendientes serán reconocidos en todas las naciones como un linaje bendito de Jehová. La pregunta que debemos hacernos es: ¿qué bien ha hecho el pueblo para que Dios le recompense? ¿Cuál es la razón que Dios alega para darle este beneficio a Israel? No hay razón alguna humana, sino lo que Dios dice sobre él. Esa es la afirmación. ¿Y qué es lo que Dios dice sobre sí mismo? Yo Jehová soy amante del derecho y aborrecedor del latrocinio para holocausto. Latrocinio es fraude o estafa. Así que Dios odia, aborrece el fraude, aborrece la estafa. Dios ama que se haga justicia entre los seres humanos, en tanto que entre los magistrados y los súbditos, como entre vecinos y vecinos, se debe hacer esta justicia. Pero la injusticia, Dios la aborrece. Si las personas no hacen justicia, Él sí ama hacer justicia por sí mismo y compensa a los que padecen injustamente. Además, castiga a los que obran el mal o hacen actos de injusticia. O sea, aquí lo que plantea el profeta es que a pesar de que nosotros miremos cómo hay personas que hacen actos injustos o hacen cosas que de alguna manera desagradan a Dios, al final Dios va a castigar a los que obran mal.
Dios va entonces a vindicar, a levantar, a hacer justicia sobre aquellos entonces que han sido llevados a situaciones injustas, no porque se lo merezcan, no porque hayan hecho algo, sino porque Dios es Dios. Y finalmente, Dios es un Dios justo. El pueblo entonces se siente redimido y los restantes versículos expresan los sentimientos de gozo que embargan los ánimos del pueblo. Porque el pueblo entonces dice: Dios mío, gracias, porque tú has derramado tu justicia sobre nosotros y nos vas a retribuir todos los actos injustos que nosotros hemos pasado. Así que el texto dice: en gran manera me gozaré en Jehová, que es lo que canta el pueblo. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Así que nosotros podemos celebrar la justicia de Dios y regocijarnos por sus obras de bondad. Tenemos aquí dos elementos importantes. El profeta dice que el pueblo se regocija, se goza, canta, se alegra, alaba al Señor porque Dios los vistió con vestiduras de salvación. Así que tenemos aquí que la salvación que Jehová ha llevado a cabo a favor de su pueblo es como si fuera un hermoso ropaje que va a cubrir enteramente el cuerpo, en este caso del pueblo, va a cubrir completamente el pueblo. Por ninguna parte pueden verse los harapos que denunciaban su anterior estado de abatimiento y pobreza, sino que ahora las vestiduras van a ser hermosas, van a ser de salvación. Y esa salvación tiene que irradiar, se tiene que ver, todo el mundo la tiene que ver. El segundo elemento es que me rodeó de manto de justicia. Es decir, Dios me dio vindicación, me dio restitución, me restauró, me levantó. La justicia como la base de la recompensa de los siervos de Dios se da, y la alabanza a Dios como resultado del cumplimiento del ministerio sacerdotal delante de las naciones se proclama. Esos son lo que el Señor mismo va a hacer germinar, va a producir su renuevo y va a hacer brotar su semilla. Es decir, que dentro del corazón rebosante del pueblo va a estar la alegría, porque Dios los va a hacer nuevamente retoñar, los va a hacer brotar como semilla, va a cumplir todo lo que Él ha dicho con su pueblo, y por eso el pueblo está jubiloso, gozoso y alabando al Señor por estos resultados. La justicia es el mejor adorno que un ser humano puede lucir. Este hermoso cuadro es el del pueblo de Dios regocijándose en la salvación, vestido de victoria, ataviado en triunfo y coronado con las joyas de la verdadera santidad. Jerusalén está revestida de salvación y de justicia, de la forma en que se engalana una novia de sus joyas. Canta con alegría al comprender lo que Dios ha hecho a su favor. Israel será así vindicado y glorificado ante las naciones, de forma que quienes antes le oprimieron y llenaron de oprobios, ahora le justificarán y llenarán de alabanzas. El resultado esencial de la salvación entonces es la justicia, y su resultado incidental la alabanza. Pero ambas son necesarias si el pueblo de Dios ha de recomendar la gracia de Dios a los pecadores. Es decir, es necesario, ¿verdad?, que esa obra de justicia en el pueblo lleve al pueblo la salvación. Como resultado de esa salvación va a llevar al pueblo a la alabanza. Y como resultado de ambos eventos, podemos entonces decir que es la manera en que nosotros los creyentes podemos mostrarle a otros pueblos que la gracia de Dios sobre nosotros los pecadores se ha llegado. Que es una imagen hermosa para que nosotros podamos de alguna manera exteriorizar la obra que ha hecho Dios en la vida de cada uno de nosotros.
y en nuestro caso como creyentes en Cristo, la obra redentora que hizo Cristo en la cruz del Calvario. El capítulo 62, en los versos 2 al 4a, nos va a reforzar el mensaje de justicia, salvación y de salvación, justicia, que es la que se debe manifestar en la vida de todo creyente. Primero hablamos que la justicia trae salvación, y ahora en estos dos versos vamos a decir que la salvación va a traer justicia, porque son dos términos, dos elementos que de alguna manera, ¿verdad?, se intersecan, se unen para que el pueblo de Dios reconozca la gracia de Dios sobre ellos. Así que vamos a mirar entonces que el verso 1, que aunque no esté en la lección, siempre me gusta leerlo, dice el profeta: por amor a Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré. Sé que aquí nos dice este versículo 1 del capítulo 62 que el profeta ha sido comisionado para anunciar este mensaje y está sumamente entusiasmado y entusiasta. Promete no callarse ni quedarse quieto. ¿Hasta cuándo? Mire, hasta que salga como un resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Es decir, que es necesario que la justicia brille y que la salvación llegue a todos y pueda propagarse como un fuego. Hasta que eso no acontezca, por amor al pueblo, por amor a Sión, por amor a la restauración que el Señor ha prometido, Él no callará y Él seguirá pregonando hasta que esto acontezca. Y los versos del 2 al 4a nos dicen de la siguiente manera: entonces verán las naciones tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová te pondrá, y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de realeza en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desesperada, ni tu tierra se dirá más desolada. Gloria al Señor. La justicia del pueblo de Dios es lo que se hace visible y se exterioriza ante las demás naciones y equivale a su gloria. La vindicación de la justicia de Sión sirve especialmente para irradiar su brillo. Verán las naciones tu justicia y todos los reyes tu gloria. Además, esta nueva gloria exige un nombre nuevo de acuerdo con su naturaleza transformada. Y este símbolo de la santidad de Sión y de su intimidad con Dios debe evidenciarse en aquellos que claman a Él justicia. Si queremos que los que están a nuestro alrededor practiquen la justicia, nosotros tenemos que actuar en justicia. Después que la salvación ha sellado un pasado de vergüenza, confiriendo al pueblo de Dios un nombre nuevo otorgado por la boca misma de Jehová, su resplandor va a alcanzar a las demás naciones. Y es lo mismo que decir que nosotros estamos hablando por testimonio, por lo que la gente ve de nosotros. El profeta va a describir aquí los efectos transformadores de la salvación de Sión, palpables en la restauración de la tierra a sus dueños, los hijos de Israel. Porque ahora nunca más te van a llamar desamparada, ni tu tierra será desolada, porque hay un nuevo amanecer, una nueva transformación. Esto trae un cambio de nombre, porque quien practica la justicia es valioso para Dios, y Dios se regocija cuando su pueblo practica esa justicia y hace actos de bondad. Por lo tanto, Dios va a recompensar lo que su pueblo hace a su favor, lo que su pueblo hace para que otras personas, otras naciones vean que somos diferentes. Dios siempre está en los asuntos de nuestra vida, aunque nosotros pensemos que estamos agonizando, que estamos en crisis, que estamos en pena, que estamos en situaciones precarias, que Dios mío, ¿qué es lo que está pasando con mi vida? Usted siga caminando en la voluntad de Dios, en los estatutos de Dios, en la ley de Dios, en la justicia de Dios, en la santidad de Dios. Y Él entonces va a obrar justicia en el momento que Dios lo determine. Recordemos eso.
no es nuestro tiempo, es el tiempo de Dios. Pero sabemos que esa justicia va a llegar. Amén. Así que finalizamos la lección, ¿verdad? Esta es una lección muy cortita porque no queríamos redundar en lo mismo de las otras clases, ¿verdad? Que hablamos sobre la justicia. Pero sí yo quería traerle una pequeña aplicación y es la siguiente. Durante las semanas pasadas y en cada lección nosotros hemos enfatizado que no es fácil vivir en un mundo lleno de injusticia. Y no es fácil el no sentirnos impotentes, enojados, ansiosos y desesperados ante eventos que no podemos cambiar. El apartarnos del mundo y enajenarnos ante eventos de injusticia que ocurren no es una opción para el cristiano. Dios nos ha llamado a ser solidarios y a ser nexos de amor fraternal. El distanciamiento social que vivimos no puede privarnos de obrar con amor, afecto, simpatía y empatía. Tenemos que poner nuestro granito de arena para hacer lo mejor por este Puerto Rico. Pero yo no te puedo decir ni cómo hacerlo ni cuándo hacerlo. Eso es un diálogo íntimo, un encuentro sublime entre tú y tu Señor. Esta experiencia implica responsabilidad y discernimiento para saber qué Dios quiere de ti y qué Dios quiere de mí. Hemos entrado en nuestros hogares sabiendo que estamos bajo la sombra del Omnipotente y que Jehová es nuestro guardador. Asume esa bendición que Dios te da. Recíbela, entiéndela, echa todas tus ansiedades y cargas, que Dios tiene cuidado de ti y te va a ayudar. Es algo que tenemos que internalizarlo, que ponerlo en nuestra mente y en nuestro corazón. No tengas temor de lo que comerás mañana, ni qué vestirás, ni las deudas que no has podido pagar. Dios es justo y su justicia prevalecerá sobre sus hijos e hijas. Sea que te hayas quedado sin trabajo y tú entiendas que no ha sido justo. Sea que te hayan bajado las horas de trabajo y tú digas, mira, no es justo. Sea lo que haya acontecido, Dios está contigo y te va a ayudar. Y la justicia de Dios va a prevalecer sobre nosotros. Muchos cristianos están tan preocupados del futuro, de que estos son los últimos tiempos, de que déjame ver que yo miro en el cielo, qué señal veo por acá, que no pueden dedicarse a vivir por el Señor ahora y ejercer una influencia cristiana y positiva en el presente. Pero tú y yo somos diferentes. Debemos tener grandes esperanzas en el futuro que Isaías describe en este pasaje y aceptar la invitación de transformar nuestra vida en santidad, en justicia y en fidelidad al Señor. Tenemos que anunciar las buenas nuevas de salvación y de justicia a toda criatura. Los pueblos tienen que reconocer que Dios está a nuestro lado como poderoso gigante. ¿Y quién es ese pueblo? Mi familia, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, los que encuentro en la fila del supermercado, los que encuentro en la fila de la ferretería, los que encuentro cuando estoy por ahí. Tenemos que caminar, tenemos que brillar, que la luz de Cristo nos alumbre en todo momento. Ahora más que nunca, este pueblo nos necesita y necesita conocer al que está a nuestro lado. Necesitas el descanso de Dios, pero también necesitas transformar tu interior, que es lo que Dios ha querido que hagamos durante estos 44 días que llevamos en nuestro recogimiento en la casa. Dios nos está instando a regresar a la senda antigua, prometiéndonos que hallaremos descanso y justicia que proclamaremos a otros. Como dijo el profeta Jeremías en el capítulo 6, verso 16, así dijo Jehová: paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. Andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Y ante este emplazamiento de Dios, la contestación del pueblo en aquel momento fue: no andaremos. Pero ¿cuál es tu respuesta ahora, en el presente? ¿Le dirás al Señor no andaremos? Porque Jesús contestó esta misma pregunta. ¿Y qué contestó Jesús? El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los prisioneros, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que están de luto, a ordenar que los afligidos de Sion se les dé esplendor en lugar de cenizas, aceite de gozo en lugar de luto y manto de alegría
en lugar del espíritu angustiado. Ese es el llamado que nos hace el Señor. Dios es bueno, Dios es poderoso, Dios es misericordioso, Dios es fiel. Y Dios está esperando que tú y yo le contestemos el llamado que Él nos ha hecho. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. Nos oímos la semana que viene en el nombre del Señor. Aleluya.